Yamasa. El tema es que durante más de 10 años unas 90 familias de las comunidades indígenas, ya que han vivido en una estrecha franja de tierra desértica, entre una autopista y un gran rancho de ganado que ha absorbido sus tierras. Cerca de allí un número similar de personas de la comunidad Saxo Yamasa, que es otra comunidad indígena, vive también junto a la carretera. Las tierras en las que vivían tradicionalmente los yaque y los Sacua han sido comprados por terratenientes privados. Quiere decir que los terratenientes privados de la zona han comprado sus terrenos sin consulta a las comunidades. Con el apoyo de la ONG paraguaya Tierra Viva y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, las comunidades llevaron este problema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es en el 2005 y el 2006. La Corte dictó resoluciones sobre los casos y les dio plazo al gobierno paraguayo de 3 años para que tome una posición al respecto. Quiere decir para que las comunidades indígenas recuperen su terreno. En noviembre de 2008, el presidente Lugo firma un proyecto de ley ordenando que las tierras reclamadas sean expropiadas, o sea, retiradas de su actual propietario y regresadas a las comunidades indígenas. Pero esto fue rechazado por el Congreso de Paraguay en el 2009. Entiéndase que el Congreso paraguayo está influenciado por terratenientes, por gente, sectores privados. Si bien el Estado paraguayo ha realizado algunas acciones para cumplir con las órdenes de la Corte Interamericana, estas han sido insuficientes para proteger los derechos de las comunidades y ya casi nulas en cuanto al principal punto de la sentencia. Este punto es central porque la subsistencia misma de estas comunidades depende del acceso a sus tierras. Ahí se encuentran los recursos esenciales para garantizar su vida. Llámese a que las comunidades indígenas, para poder vivir, tienen que estar estrechamente ligados con su tierra, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? Bueno, ese es el caso y acá mi compañera va a explicar un poco los instrumentos legales al respecto. Nosotros consideramos que en este caso los instrumentos legales, al menos internacionales, que se deben plantear son los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También tenemos los tratados y protocolos sobre la protección de los pueblos indígenas, entre ellos también nombramos la Convención de la OIT 169. De ahí, para lo del proceso ante la Corte y la Comisión, tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los reglamentos y los estatutos tanto de la Corte como de la Comisión, y también tener en cuenta o basarse y fundamentar los derechos en las recomendaciones y sentencias de la Corte y la Comisión que hayan habido respecto a temas similares, ¿no? Y también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y como la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Asimismo, consideramos que la Constitución de Paraguay debe haber contenido derechos que deben haberse vulnerado a estos pueblos indígenas que son parte de la población de Paraguay.